El Salmo 23 pues es un salmo de confianza a Dios. Tanto los judíos como los cristianos lo usan en tiempos difíciles para darse ánimo al saber que pues a pesar de las dificultades pues Dios está ahí. No necesariamente para sacarlos de cada una de esas dificultades, pero de acompañarlos a través de esas dificultades. Algo que debemos entender es que los salmos fueron organizados de cierta forma que proclaman un mensaje. El salmo anterior a este, el Salmo 22, termina hablando de un gran banquete en el reino de Dios con la visión de que se va a proclamar la justicia de Dios a todos. Entonces, luego viene el Salmo 23 que relata que ciertamente pues el Señor nos va a guiar en senderos de justicia y pues la justicia es el tema, ¿no? Ahí como que van llevando estos salmos. La justicia de Dios significa en la Biblia hacer lo correcto o corregir. Es decir, Él nos guía por el camino de lo que es correcto y nosotros debemos andar en ese camino de rectitud. También el Salmo 23, por ejemplo en el versículo 5 nos describe un banquete, que es el banquete que otra vez se mencionaba en el Salmo 22. En el Salmo 23 estas imágenes, la de la justicia y la del banquete, nos afirman la presente y continua realidad del reino de Dios que el Salmo 22 solamente veía pues hacia el futuro. Y es debido a esta realidad que el salmista pues puede confiar en el Señor, incluso, o más bien dicho, especialmente en tiempos difíciles. Entendiendo todo eso, pues vamos a empezar a analizar el texto, ¿no? El versículo 1 dice, el Señor es mi pastor. Cuando escuchamos la palabra pastor, pues automáticamente nuestra mente piensa, pues el apóstol Contreras, ¿no? No, no es cierto. No, automáticamente pensamos en un señor que cuida ovejas. Probablemente no huele muy bien. Y obviamente, pues esa es la imagen principal que se nos está pintando, pues aquí es lo que David pues nos está pintando con este salmo. Pero hay un significado que va más allá de eso. En la antigüedad también se usaba esta palabra de pastor para describir a reyes, o a dioses, o a ídolos. Por ejemplo, en el caso de Dios, pues esta es una descripción típica que se hace de él en el Antiguo Testamento, de que es un pastor. La metáfora de él como pastor enfatiza pues el cuidado y la protección por su gente. Varias veces este título específicamente es usado, aplicado a su cuidado de Israel en el desierto, cuando salieron ellos de Egipto, en el Éxodo. Desde aquí podemos ver pues cómo el Salmo 23 nos está conectando con otras historias de Israel. La historia principal pues siendo esta del Éxodo. Nada me faltará. ¿Qué le faltó a Israel en el desierto? Nada. Dios proveyó para ellos comida y agua. Se quejaban de la comida, pero de que había que comer, había que comer. Y es por eso que el salmista puede con confianza ver a Dios como quien va a cuidar de él. Si pudo cuidar de toda una nación, pues puede cuidarlo a él, a una sola persona. Pero aceptar a Dios como pastor, pues no solamente significa aceptar sus cuidados, significa verlo como rey. Y a un rey pues se le tiene que obedecer. Entonces él está jurando su lealtad a Dios con este salmo. El rey David no se ve a sí mismo como la máxima autoridad en Israel, porque él ve a Dios como su rey. El rey de Israel también tiene un rey a quien debe de obedecer. Y esto pues ayuda a tener un control sobre el gobernante, ¿no? Especialmente porque los humanos pues fallamos mucho cuando se trata de gobernar a los demás. Casi siempre hay un abuso de poder. En el versículo 12 nos describe con más detalle el cuidado de Dios como pastor. Dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. El teólogo John Walton señala que a diferencia de las cabras, que son muy independientes, las ovejas dependen del pastor para encontrar pasto y agua. Los pastores también tienen que proveer refugio, proveer medicación y ayudarlos en los partos. En resumen, pues están prácticamente indefensas sin el pastor. Si no tienen alguien que los cuide, se pueden morir. De hecho, a las ovejas, si uno las deja descuidadas, la lana pues crece y crece y crece y crece, y eso puede matar a la oveja, si nadie la trasquila. A ese punto dependen del pastor, que si anduvieran solas, se mueren. Y eso describe nuestra realidad. Sin Dios nosotros estamos expuestos a todos los peligros allá afuera en el mundo.
dependemos del pastor. Dice un dicho que el pasto pues es más verde del otro lado de la cerca. Y aunque Dios nos hace descansar en verdes pastos, a veces vemos el pasto más verde del otro lado, del lado del mundo. Pero el peligro en esto, pues es que es una ilusión. Una vez que nos alejamos de Dios para acercarnos a lo que parece un pasto más verde, pues nos damos cuenta que el pasto es sintético. Se ve bonito, se ve verde, pero no se puede comer. Y al no poder nutrirte, pues te mueres. En otras palabras, claro que el pecado es llamativo, pero es una ilusión, porque no te llena, porque no tiene vida, porque te esclaviza, porque te mata. Solamente Dios puede llenar el vacío que el pecado ha provocado en nosotros. Jesús dijo en Juan 4, 13 y 14 que todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Solamente Dios puede darnos esas aguas de reposo que tanto necesitamos. Solamente Él puede, como dice el versículo 3, restaurar nuestra alma. ¿Y cómo hace eso? Nos guía por senderos de justicia. Les dije que otra forma de definir o entender la palabra justicia es rectitud. En otras palabras, nos está guiando por el camino correcto, por el camino de la rectitud. Después de que Adán y Eva comieron del fruto, tomaron por sí mismos la decisión de elegir qué es bueno y qué es malo. Y constantemente elegimos seguir lo malo. Por eso es que pues constantemente vemos esta situación pasar una y otra vez con todos. Desde que tenemos nuestros hijos o que somos hijos. Somos seres que imitan. Imitamos a nuestros padres. Imitamos a nuestros amigos. Imitamos a nuestra pareja. A nosotros alguien nos imita, aunque a veces no nos demos cuenta. Y desgraciadamente casi siempre imitamos lo malo. Pero Dios nos da otra opción. Para elegir lo bueno debemos imitar a alguien que hace lo bueno. Y Él es bueno. Ni nos guía por caminos de lo que es bueno. Ser bueno significa andar en ese camino, significa imitarlo a Él. Entonces tenemos una decisión que hacer. Seguir el camino del bien que resulta en vida, o seguir el camino del mal que va a resultar en muerte. O como dice Proverbios 12:28, en la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Y todo esto nos dice ahí el texto que es por amor de su nombre. El teólogo Hazel Bullock dice que el hecho de que Dios guíe a su pueblo por amor de su nombre indica que Dios ha actuado en su propio interés o en beneficio de su propia reputación y de acuerdo con su propia naturaleza. Pero lo que está haciendo es precisamente a favor de alguien más. Israel dependía totalmente de Dios. Y entonces, teológicamente hablando, cuando Dios actúa en su propio interés, es simultáneamente un acto en el mejor interés, en este caso de Israel, pero pues también de nosotros. En el Padre Nuestro, por ejemplo, que es el ejemplo que dejó Jesús de una oración, oramos para que Dios haga su voluntad en la tierra como lo hace en el cielo. Y sea pues el reino de Dios, el mejor estado de vida que pueda darse. Dicen los versículos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El objetivo de la gracia redentora es llevar a la humanidad a un perfecto acuerdo y a una práctica de la voluntad de Dios. Así la acción de Dios, por amor de su nombre, pues es lo mejor que podía hacer en este caso por David, que es el que escribe este salmo, y por nosotros también. Ahora, ir por el camino del bien no garantiza que nos va a ir bien todo el tiempo en esta vida. Sabemos que cuando andamos por el buen camino, habrá gente que no le va a gustar. A Satanás no le va a gustar tampoco. Y el salmista reconoce que la vida no siempre está caracterizada por pastos verdes y aguas quietas. Pero sabe que a pesar de esto, pues no tendrá miedo, porque aunque él pase por el valle de sombra de muerte, Dios estará con él. Noten cómo en el versículo 4 no dice, si es que paso por el valle de sombra de muerte. Dice, aunque pase. Eventualmente todos pasamos por esos valles en nuestra vida. No se trata de si es que pasas, se trata de cuando pases por ahí.
Cuando yo estaba empezando a aprender a andar en moto, ahí Che me andaba dando una clasecita y estaba yo viendo un montón de videos en YouTube para saber manejarla. Y una cosa se me quedó bien grabado, que uno de los videos decía, es que no es si es que te caes en la moto, haces esto, es cuando te caigas, porque en algún punto te vas a caer de la moto. Y bueno, eso traía memorias luego de la bicicleta y dije, pues sí es cierto, cuando uno anda en bicicleta, uno se cae mucho. Y aunque ya tal vez por años andes en bicicleta, en algún punto te vuelves a caer. Porque bueno, accidentes pasan, ¿no? Y entonces lo mismo sucede con esto. Es eventual el hecho de que vamos a pasar por valles que van a ser difíciles para nosotros. Pero el salmista puede estar confiado de que, aunque el mal lo está acechando para herirlo, para atacarlo, pues Dios lo protegerá. Y lo describe con la vara y el cayado, las cuales pues son herramientas usadas por los pastores para guiar y cuidar a las ovejas. Por ejemplo, la vara pues era usada para contar las ovejas. Así el pastor pues sabe si el rebaño está completo o si alguna se perdió por accidente, pues hay que ir a buscarla de volada, ¿no? La vara, aunque simboliza la protección y el cuidado de Dios, en otros lugares también es usado como un símbolo de disciplina, lo cual pues no es mutuamente exclusivo, al contrario. En este caso pues Dios disciplina a quien ama porque es para su bien, es parte de lo que significa cuidar. Proverbios 3:12 dice que el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. El cayado era un instrumento para caminar, pero también servía pues como un arma en momentos de necesidad. Todo esto pues significa que andar en el camino del bien por el cual nos está guiando Dios, pues va a ser difícil. Tal vez vamos a atravesar valles, tal vez vamos a requerir disciplina de vez en cuando, pero esa disciplina es para nuestra protección. ¿Qué pasa si una oveja, por ejemplo, se desvía del rebaño justo cuando estén pasando por el valle de sombra de muerte? Se muere. Entonces el jalón que el pastor le da con su cayado no es para lastimar a la oveja, aunque pues bueno, el sangoloteo en el cuello pues probablemente sí le va a doler un poquito a la oveja, pero es para salvarla del peligro, es para salvarla de la muerte. ¿Nos va a doler a nosotros hacer cambios? ¿Nos va a doler cambiar nuestros malos hábitos? Pues sí, pero es por nuestro bien. Dice Proverbios 1:7 que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Seremos sabios o seremos tontos? En el versículo 5 hay un cambio aquí de metáfora, aunque ambas están relacionadas. A Dios se le describe en el versículo 5 como un anfitrión, pero como digo, las metáforas están relacionadas, la del pastor y la del anfitrión. Porque así como el pastor, el anfitrión tiene también que alimentar y cuidar a su invitado. Por eso es que el versículo 5 habla de un banquete. Dios como anfitrión prepara la mesa para que el salmista pueda comer. Y el salmista como invitado de Dios disfruta de la protección de Dios y puede comer con seguridad en la presencia incluso de sus enemigos. El ungir aceite, que también se menciona ahí, pues también es parte del trabajo del anfitrión. Un anfitrión ungía a sus invitados en la cabeza con aceite antes de comer. Es otra señal de hospitalidad. La copa rebosando pues es una indicación, ¿no?, de que hay de sobra. Así que el salmista pues le va a entrar con todo al banquete. Esta es una realidad de la que pocos nos damos cuenta. Dios da más de lo que necesitamos. Y pocas veces estamos agradecidos con Él, porque queremos más. Porque lo que nos da, lo administramos pobremente. Ya hemos tenido incluso varias clases aquí de finanzas y nos hemos dado cuenta de muchas veces eso. Cuando empezamos a hacer listas de en qué nos gastamos el dinero, de repente nos damos cuenta de, caray, fueron como 300 en puros chicles este mes. Creo que le puedo bajar a los chicles. Creo que le puedo bajar a la coca. Creo que le puedo bajar a los cigarros. Nos vamos dando cuenta que hacemos gastos a veces pues a lo loco, ¿no? Tenemos que aprender a cuidar lo que Él nos da y a estar agradecidos con Él por eso que nos da. Ahora, noten cómo el salmista si se deja guiar por Él en los caminos de rectitud, si se deja cuidar y proteger por Él, en lugar de temer al mal, porque éste lo acecha, dice que puede estar tranquilo, porque lo que lo va a acechar, lo que lo va a perseguir ahora es el bien,
y la misericordia. ¿Por cuánto tiempo? Pues el tiempo en el que él esté como invitado de Dios. Y por lo que vemos en el versículo 6, pues el salmista espera ser invitado toda su vida. La esperanza del salmista es poder morar en la casa de Dios por largos días. Ahora aquí quiero aclarar algo. La casa del Señor se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse al tabernáculo o al templo, nunca como la morada celestial de Dios. Esa es una confusión muy común, pero que debemos de corregir para poder entender bien el texto. Salmo 27:4, por ejemplo, dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y meditar en su templo. Entonces el salmista espera tener la oportunidad constante de disfrutar, de adorar a Dios en el templo toda su vida. Creo que algo podríamos aprender del salmista, ¿no? Él disfrutaba adorar a Dios en el tabernáculo o en el templo, pero pareciera que a muchos de nosotros es una carga venir. Algunos venimos sin ganas de venir, algunos estamos sin las ganas de estar, y algunos nos vamos con todas las ganas de irnos. Se acaba y fuga, vámonos, por fin se acabó. Esa es una hora que no voy a recuperar. El camino de rectitud y la adoración a Dios están conectadas. Si no tenemos ganas de adorar a Dios, si no tenemos ganas de estar aquí, pues no estamos andando en el camino de rectitud. Tal vez somos esa oveja que se está desviando. Aguas cuando pases por el valle de sombra de muerte y teme ahora sí a todo tipo de mal, porque entonces pues Él no estará contigo. Y no es porque Él te haya abandonado, es porque tú ya te fuiste, tú ya te alejaste del rebaño. Vuelve a donde está el rebaño. Disfruta de la compañía del pastor, disfruta de la compañía de las demás ovejas, disfruta del buen camino. El teólogo Conrad Schaeffer dice que la mesa delante de mí no es una comida en soledad, sino es un banquete de convivencia. Y la casa del Señor pues es un lugar público donde la comunidad disfruta del culto y de la vida pública. Repito en otras palabras, juntarnos aquí para adorar a Dios no es una cosa de soledad, es una convivencia. Convive con Dios, convive con los demás. Ahora, con todo esto ya expliqué a grandes rasgos Salmo 23, en el contexto de David, que es quien lo escribió. Y aunque hice algunas conexiones con nosotros, quiero resaltar algunas cosas un poquito más para ver cómo nos aplica a nosotros, para que realmente entendamos cómo nos aplica esto. Entonces vamos a una explicación un poquito más profunda. El Nuevo Testamento vuelve a usar esta imagen de Dios como pastor. Jesús se aplica a sí mismo esta imagen. En Juan 10:11 dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Al inicio de la predicación les mencioné que el término pastor se usaba en otros sentidos, aparte de un señor que cuida ovejas. ¿Recuerdan cuáles eran? Un rey. ¿Y qué más? Dios. Ahí está, Panfi y Chive tienen 5 y 5. Se reparten la mitad de la calificación. Describía a un rey o a un Dios. Leamos el versículo 1 en ese contexto ahora. Jesús es mi pastor. Jesús es mi rey. Jesús es mi Dios. Nada me faltará. ¿Qué es lo que a los humanos nos faltaba? Una solución al pecado y la muerte. ¿Qué es lo que Jesús puede darnos? Esa solución. Entonces, si Jesús es nuestro pastor, si es nuestro rey, si es nuestro Dios, podemos decir con confianza: nada me faltará. En Mateo 11:28 dice Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y eso es lo mismo que Dios estaba haciendo con el salmista. En lugares de verdes pastos me harás descansar. Dios conducía al salmista junto a aguas de reposo para restaurar su alma. Jesús nos conduce a través de las aguas del bautismo hacia la restauración de nuestra alma también. ¿Van notando las conexiones? Necesitamos ser restaurados porque el pecado nos tenía en una situación de imperfección. Por eso es necesario lavar nuestros pecados a través de las aguas del bautismo. Así como las ovejas dependen completamente del pastor, así debemos nosotros de depender completamente de Jesús para que esa restauración suceda. Dios guiaba al salmista por caminos de justicia, por caminos de rectitud. Jesús dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Y en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En el bautismo Él restaura nuestra alma y comenzamos a seguirlo en ese camino de justicia, en ese camino de rectitud. Y nada de esto es por nuestro propio mérito, sino que es por amor de su nombre. Pero así como el salmista, aunque estemos en el camino de rectitud, en ocasiones vamos a atravesar por el valle de sombra de muerte. Esas son las tentaciones, ese es el pecado. Pero no debemos de temer mal alguno, porque Él estará con nosotros. Al enseñar Jesús a orar a sus discípulos, les enseñó a pedir que los librara del mal o del malo. Y que no los dejara caer en tentación. Eso lo vemos igual otra vez ahí en el Padre Nuestro. Por eso es que así como el salmista, nosotros no tenemos que temer al mal, o al malo, o a las tentaciones, porque estamos con Jesús. Santiago 4:7 dice, por tanto sométanse a Dios, resistan pues al diablo y el diablo huirá de ustedes. Si el diablo está muy cómodo a nuestro lado, ¿qué tan sometidos estamos a Dios? Da que pensar, ¿no? La vara y el cayado, como les mencionaba, servían para cuidar, para proteger y disciplinar a las ovejas. Igual con nosotros, la disciplina de seguir a Jesús nos regresa al camino de justicia, al camino de rectitud, al camino del bien. Y precisamente porque estamos siendo guiados por Jesús en este camino es que Él provee para nosotros el alimento que necesitamos para vivir. La mesa que Dios preparaba para el salmista, para que el salmista pudiera disfrutar de este banquete en la casa del Señor, que era el tabernáculo o el templo, es el símbolo de la libertad que Dios le dio a Israel de su esclavitud en Egipto. Y es el símbolo del pacto que nosotros tenemos con Jesús, de la libertad que nos dio de la esclavitud en el pecado que teníamos. Es lo que conocemos como la mesa del Señor, o la cena del Señor, o la Santa Cena, o el memorial, o la Eucaristía, como le quieran llamar. Y podemos disfrutar de este banquete frente a nuestros enemigos, que son el pecado y la muerte, porque ya no tienen más poder sobre nosotros. Valdo hace rato lo mencionaba cuando estábamos participando de eso. En Corinto lo estaban haciendo, pero ya habían perdido el propósito. ¿Por qué? Porque ya estaban unos atascándose en el banquete antes de que llegaran todos. Algunos llegaban y ya sin comer, pero unos ya estaban hasta con el botonazo a punto de botar. Había algo mal. Pero noten que era una comida, era un banquete. En la casa del Señor, pues hay protección a sus invitados. Por eso es esencial que nos mantengamos dentro de la casa del Señor, que es el templo. ¿Y qué es el templo? La iglesia. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Noten el plural en esto. No dice tú eres el templo de Dios y el Espíritu habita en ti. Dice habita en ustedes. Ustedes son el templo. El grupo es el templo. La iglesia es una comunidad dentro de la cual Dios habita. Aunque la salvación es personal, no es privada, es comunitaria. Jesús va a venir por su iglesia, no por individuos. Viene por el grupo entero. ¿Estás en el grupo o estás fuera del grupo? Es la pregunta, ¿no? No te separes, no te alejes del grupo. Un buen pastor es el que cuida un rebaño, no ovejas dispersadas. Eso tal vez son los que cuidan vacas, ¿no es así? A veces uno sale y de repente ahí está la vaca en la calle y quién sabe de quién es. Pero las ovejas tú las tienes que tener juntas, en un solo lugar. Y entonces si somos ovejas por ahí dispersadas, ¿somos parte del rebaño que está bajo el cuidado del pastor? No, somos ovejas perdidas. Como sabemos, la mesa del Señor representa la victoria de Jesús sobre la muerte. Lo leyó hace rato Valdo cuando estábamos participando de eso. Es en ese momento en el que ahora yo participo de esa victoria, al participar de esa mesa. Pero no participo yo solo, sino que participo con el resto de los invitados. Nos debe quedar claro que Jesús es el anfitrión y nosotros somos los invitados. Ahora, para entrar a comer a la casa de alguien, pues el anfitrión debe de proveer agua para limpiar al invitado. Eso es lo que es el bautismo.
Y también el anfitrión tiene que ungir al invitado, les mencionaba, como lo hace Dios precisamente aquí en el Salmo 23. Segunda de Corintios 1:21 nos dice a nosotros como cristianos: ahora bien, el que los confirma a ustedes en Cristo y el que los ungió es Dios. Somos invitados. Cada uno de los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, somos invitados. Y es importante que entendamos esto, porque a veces nos gusta señalar quién es y quién no es invitado a la mesa del Señor. Hay que cuidar de no confundir nuestro rol. La mesa no es mía, la mesa es de Jesús. Y en la mesa puede que haya muchos Judas de invitados, pero Él decide quiénes son los invitados, no yo, no ninguno de nosotros. Si otros están siguiendo a Jesús tal como la Biblia lo describe, no soy yo nadie para invitarlo o desinvitarlo de la mesa, solo porque no se reúne tal vez en mi grupo en particular. Mientras seamos parte y estemos conviviendo en el grupo que es la iglesia, que es el templo donde Dios habita, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. En lugar del mal, quien viene tras nosotros ahora es Dios, quien nos viene persiguiendo es Dios. Ahora esto puede sonar un poquito negativo, ¿no? De que Dios nos esté persiguiendo. Déjenlo describo de una forma que se entienda que esto es por amor y no por acoso. Es que me acosa Dios, fue lo que aprendí hoy. Cuando nosotros adoptamos a Ares de la calle, algunos de ustedes lo recuerdan, a veces cuando Carla y yo abríamos la puerta se nos escapaba. Y pues ahí Carla y yo teníamos que estar correteando a Ares por toda la calle. Si se acuerdan, cuando lo adoptamos nosotros vivíamos hasta lo que ahora es el tercer piso de la casa, pero en ese entonces era lo único que teníamos. Y teníamos que correr todo el andador hacia abajo y estarlo correteando por toda la calle, porque pues bueno, ahí andaba corriendo por todos lados, ¿no? Le daba vuelta a los carros, los orinaba, se detenía a oler la basura, y nosotros pues ahí estábamos persiguiéndolo por todos lados hasta que pues por fin se entretenía con algo lo suficiente como para que lo agarráramos. Lo perseguíamos por amor, lo rescatamos de una mala vida en la calle. No queríamos que regresara a esa mala vida. Si se escapaba y tal vez se iba de la colonia, pues no había garantía de que tal vez alguien lo adoptara después y lo cuidara como nosotros lo queríamos cuidar. Ese es Jesús con nosotros. En Lucas 15, del 4 al 7, nos dice que el buen pastor deja incluso a veces las 99 ovejas seguras, las deja atrás para seguir y perseguir a la una que se perdió y después regresarla a la seguridad del rebaño. Cuando Carla y yo perseguíamos a Ares, no íbamos con Anubis siguiéndonos también en el proceso. Anubis se quedaba en la casa, ahí estaba seguro. La idea era regresar a Ares, a estar en el grupito de Anubis. ¿Dónde está el rebaño? En la casa del Señor, que es el templo, que es la iglesia, que será la nueva Jerusalén como nos lo describe Apocalipsis, que es donde Dios habita. ¿Alguien recuerda quién más en el Antiguo Testamento, quién más habitaba en los templos? Los sacerdotes, exactamente. Primera de Pedro 2:9 dice: ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, del valle de sombra de muerte, a la luz admirable. Somos sacerdotes. Cada uno de los cristianos en el mundo es un sacerdote. Ahora bien, dejen pregunto algo. ¿Había sacerdotes inactivos en el templo? No. Debería de haber cristianos inactivos en la iglesia. Ahí ya dudaron un poco. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia de hoy en día que está letárgica? ¿Será que está perdiendo su rumbo del camino de la rectitud? ¿Ha dejado la iglesia el camino de hacer el bien? En muchas ocasiones sí. Y si es así, pues este es un llamado para regresar a ese camino. Con todo esto, ¿entienden la importancia de este grupo? Espero que sí. ¿Entienden la importancia de participar del memorial? ¿Entienden la importancia de convivir con los demás? Yo esperaría que sí, ¿no? Hechos 2:42, que es un versículo que Baldo usa seguido para lo de la Santa Cena. De hecho, pensé que lo iba a usar esta vez.
Dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Eso es lo que el salmista quería hacer todos los días de su vida, habitar en la casa del Señor para adorarlo. Dice Salmo 1, versículo 2, que él quería meditar en su ley día y noche. Esa es la enseñanza de los apóstoles en Hechos. El versículo 5 aquí nos dice que él quería comer de la mesa del Señor. Eso es el partimiento del pan en el versículo de Hechos. Los salmos que escribió David son sus oraciones a Dios. Esas son las oraciones que se mencionan ahí en Hechos. Dejé uno al final, ¿alguien notó cuál fue? La comunión, la convivencia. Dice el Salmo 133:1, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. La familia de sangre es una que nosotros no escogimos. Nos tocó nacer ahí y pues muchas veces nos aguantamos. No tenemos mucha opción. Pero la familia en Jesús es una que nosotros sí escogimos. Convivamos con los demás entonces. El salmista estaba describiendo un banquete. ¿Un banquete qué es? Un guateque, una comida grande. ¿Pero para qué es la comida grande? Para convivir, es para celebrar algo. Es una fiesta. Un aguachile. No antojen. Compartan. Entonces, ¿por qué a veces las iglesias queremos un culto que parezca un funeral? Es más, peor que un funeral. Porque en un funeral por lo menos hay café y galletas. Y de hecho la gente convive en funerales. La mesa del Señor es una celebración. Jesús le ganó a la muerte. No es un funeral, no es un entierro. Convivamos como hermanos. Y es algo que hemos ido perdiendo. Y a veces incluso empujamos hacia cambiar el convivio por más seriedad. Algo estamos haciendo mal si no podemos venir aquí y gozarnos con el Señor por la victoria que tenemos sobre la muerte. ¿A qué cristiano no le gustaría estar en un grupo donde te juntas para hablar acerca de Dios? Donde te juntas para convivir con otros que piensan como tú, para comer con otros y para hablar con Dios. A todo cristiano. Eso es lo que Hechos 2:42 y Salmo 23 nos están describiendo. Un grupo de gente que se junta para hablar de Dios, para convivir con otros, para comer con otros y para orar. Gente que quiere reunirse constantemente para hacer todas estas cosas. Si esto no te describe a ti, si no te gusta hacer estas cosas, ¿será que eres la oveja perdida? ¿Será que no estás andando por el camino de rectitud? ¿Será que no entiendes lo que significa morar en la casa del Señor? Habría que regresar al buen camino. Si estamos pasando por el valle de sombra de muerte, estamos pasando por una mala racha, estamos pasando por un tiempo de amargura, en lugar de contagiar a otros con nuestra amargura, contagiémonos del gozo del salmista. Aprendamos a seguir a Jesús en el camino de rectitud. Confiemos en Él, dejemos que Él nos guíe, que Él nos cuide. Nosotros no podemos solos, pero Él está con nosotros para atravesar ese valle. No nos quedemos en ese valle, porque ahí sí nos vamos a quedar amargados o muertos. Sigamos adelante de la mano de Dios para salir de ese valle de sombra de muerte. El salmista disfrutaba del hecho de ser un invitado en el banquete de Dios. Repito, contagiémonos de ese gozo. Hagamos de nuestras reuniones un tiempo agradable. Convivamos unos con otros. Porque los estatutos en los que tanto meditaba el salmista era amar a Dios y amar al prójimo. El amor no se expresa con estoicismo. El amor se expresa con gozo, con convivir con los demás, de cuidar de los demás, de buscar el beneficio de los demás, de querer ver a los demás, de saber cómo están los demás. Y se los está diciendo una de las personas más antisociales que conozco. A alguien que no le gusta salir de su casa, ¿no? Se lo digo yo. Ahí le pueden preguntar a Carla.
A veces me tiene que obligar a salir de la casa. A mí también. Pero queremos que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Aprendamos a andar en los senderos de justicia. Sigamos los pasos de Jesús. Aprendamos a disfrutar por largos días de la iglesia, que es la casa del Señor. Anímense. No estamos reunidos para un entierro. Estamos reunidos para celebrar la vida. Aprendamos a imitar lo que el salmista nos está enseñando.